gracias. Estamos en nuestro programa Doctor TV a través de la señal de TV Perú. Espero que estén en casa disfrutando quizás de su almuerzo, señora, pero les ruego que se tome unos segundos también para tomar nota. Ajá. Tome nota de los consejos prácticos que le vamos a dar para conocer nuestro cuerpo y entender algunas enfermedades. Amigos, síganos. Regresamos enseguida con nuestro programa. Bienvenidos, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro consultorio ginecológico. Hoy día vamos a hablar no solo de ginecología, sino la otra parte que acompaña al médico ginecólogo, que viene a ser la obstetricia. ¿Ya? Así que ginecobstetra, nuestra buena amiga, la doctora Janet Marchena. Bienvenida, Janet. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Hoy día vamos a tocar un tema de salud nacional. Ok. ¿De acuerdo? Es un tema que está y es viable en todo el Perú y le puede pasar a personas de cualquier nivel socioeconómico, político y cultural. 5 a 10% de todos los partos son prematuros. Eso, vamos a hablar del parto prematuro. Muy bien, entonces, doctora, parto prematuro. Un niñito está programado dentro por 9 meses. 40 semanas exactamente. 40 si este bebé semanas. Nace antes de las 37 semanas, consideramos esto un parto prematuro. Ok. Pero esos partos prematuros los podemos dividir en los prematuros más extremos y aquellos prematuros que son más sencillos de poder manejar. Entre 34 y 36 semanas es más sencillo poder manejar, el bebé ya tiene un buen peso, ya puede responder a los estímulos, puede deglutir, puede comer, puede respirar. Desarrollo pulmonar, que es una de las cosas que más preocupa, ¿no es cierto? Exactamente. En cambio, aquellos partos prematuros que ocurren antes de las 28 semanas, por el mismo peso del bebé y por la poca posibilidad que tiene de desarrollar una respiración, una alimentación, son más difíciles de manejar, pero no se estresen. De todas maneras, las cosas ahora ya han cambiado, ya han mejorado y lo correcto es que se manejen en un nivel de salud adecuado. Un parto prematuro no puede estar en una posta. Un parto prematuro debería estar en un nivel de salud un poco mayor. Totalmente de acuerdo, doctora. Yo tuve la oportunidad de estar en un muy buen servicio de obstetricia y ginecología en mi hospital, en el Cono Sur de Lima, y le digo que es correcto. Hay partos que se realizan en la periferia. Así es. Pero tienen un sistema de traslado inmediato porque hay lo que se llama la UCI neonatal, donde entran ahí las incubadoras que hacen las veces de útero, de casita donde estaba el bebito. Imagínense el trauma que es para un niño salir de un sitio calentito en un líquido tibio y que de un momento a otro salga, ¿ya? Y sienta todo este alboroto. O sea, hay un estrés neonatal. Exacto. Pero para que haya un parto prematuro, pueden existir lo que le podemos decir causas probables de parto prematuro. O factores predisponentes. Factores predisponentes. Vamos a estudiarlo, señor, señora. Préstenos atención. Vamos a ir hacia la pantalla donde tenemos algunas causas que podrían llevar a que un parto no llegue a término de manera normal. Supuesto que adelante, doctora. Muchas gracias. A ver, empecemos por el más común, la hipertensión inducida por el embarazo. Yo no tenía la presión arterial elevada, sin embargo, durante el embarazo, a partir de las 20 semanas, empezó a subirse la presión. Que si tengo dolor de cabeza, que si tengo dolor acá en la zona del epigastrio, me hincho. Entonces, estoy desarrollando una hipertensión. ¿Cuál es la salida? La salida es que se acaba la gestación, porque mientras está la gestación, la presión arterial no baja. Entonces, puede hacer que su médico indique que se termine la gestación antes de las 37 semanas en virtud de que tiene que salvaguardar la salud de la mamá. Esto es lo que se llama eclampsia. Preeclampsia y eclampsia. Y eclampsia. Exactamente. Que puede venir con convulsiones, eclampsia, y sin convulsiones, porque con una hinchazón impresionante, y esto es algo que se debe o se puede manejar única y exclusivamente con los controles prenatales. Uno no puede saber qué presión arterial tenía si no tiene un control previo de cuál es la presión que tenía desde hace el un inicio. mes.
desde el inicio. Desde el porque la inicio. idea es que las mujeres vayan a su control prenatal desde el primer mes, apenas se dan cuenta de que tienen una gestación en curso. Totalmente. Segunda causa también, el estrés. El estrés en un embarazo es muy delicado, porque muchas veces la paciente va a ser sometida a estrés no solo físico, sino también psicológico. Entonces, tenemos que darle un ambiente agradable a una mujer que está procreando, a una mujer que está garantizando que la humanidad siga adelante. Doctora, ahí quería hacer un comentario. Niñas, jóvenes, porque el embarazo adolescente, mujeres abandonadas en plena gestación, Exacto. pasan por esto. Y muchas veces el cuerpo humano, por las liberaciones de sustancias, Sí. puede generar un parto prematuro. Un parto prematuro. De acuerdo. Y vamos a ver Ojo con también eso. que el peso de la madre es súper influyente. Mujeres que tienen obesidad tienen mayor posibilidad de tener un parto prematuro. Y la insuficiencia que nos hablan de cérvico-uterina, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo he tenido, por ejemplo, una infección por un papiloma y me hicieron un cono, me hicieron algo en el cuello del útero, siempre dígaselo a quien está cuidando su embarazo. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a que el cuello del útero No se sea acorte. competente, ¿no es cierto? No sea competente. No puede cerrar, entonces se va. Incompetencia cervical. A eso le llamamos, y la incompetencia cervical lo que es que el cuello se abre antes de tiempo y deja salir a la criatura antes de tiempo. Finalmente, el sangrado en el primer trimestre. Si yo tuve en las primeras semanas de mi gestación un sangrado, entonces lo más probable es que yo pueda tener en el futuro un parto prematuro. Y además de eso también debemos nosotros decir dos cosas. Sobre distensión. Señora, si usted tiene un embarazo gemelar, un embarazo múltiple, entonces muchas veces el hecho de que está tan distendido el útero va a hacer que se contraiga antes de tiempo y se desencadene un parto prematuro. Igualmente también en algunos casos de algunas mujeres que han tenido cirugías, por ejemplo, que si le sacaron un mioma antes de la gestación, etcétera. Todas esas cosas siempre es importante. Si usted tiene eso, diríjase con el ginecólogo y dígale para que él pueda proyectar cuál es el nivel de atención en donde usted debe Tiene que recibir. cuidarse. De acuerdo, pero queridos amigos, acá el mensaje va dado a que al enterarse usted que está embarazada, inicie de inmediato una serie de controles que ya vienen en una tarjetita que todas las personas del servicio de salud, obstetrices, internos, Todos residentes, todos conocen. Y eso tiene unos datos que son importantísimos para hacer un seguimiento apropiado durante todos los meses de su gestación. ¿Y por qué? Porque de repente yo voy a dar a luz en un lugar en donde por primera vez estoy, porque justo me fui de paseo y de pronto parto prematuro, rompí membrana, sangré, cualquiera de esas cosas y me llevan a un lugar en donde no tienen ni idea de cuál ha sido la evolución. Pero aquí está mi carnet y con este carnet yo voy a poder darle a los profesionales las armas necesarias para que me puedan atender. Y gracias. Queridos amigos, esto es lo que vamos a tratar de hacer, lo que estamos haciendo a través de nuestro programa. Información, prevención en salud, educación, cultura, conocer nuestro cuerpo para enfrentar las adversidades que tarde o temprano se nos van a venir. Muchas gracias, doctora Janet. Gracias a ti. Muchas gracias, queridos amigos. Regresamos enseguida con más. La leche juega un rol importante, especialmente la leche materna, ¿no? Entonces, nos olvidamos a veces de esa primera secreción que la mamá, elimina, ¿no? Entonces, a veces lo No eliminamos. necesariamente es leche todavía, ¿no es Claro, cierto? el calostro, ¿no? El calostro. El calostro que vendría a ser la primera vacuna. Completamente de acuerdo, doctora. El Así calostro materno, la primera agüita que sale de una mama es una agüita que es la primera vacuna que recibe el niño. Increíble, es. eso es correcto. Y es uno de los principales, de repente, secreciones, la primera secreción láctea en la cual nosotros vamos a contener todo ese sistema de defensas que el niño necesita, por eso definitivamente lo Vamos a llamamos la primera vacuna. despertar al sistema inmunológico, porque el niño ha vivido con el sistema inmunológico de la madre dentro de la cavidad materna. Así es. Cuando tiene contacto con el exterior, va a tener contacto con gérmenes completamente desconocidos. Y esa primera vacuna se da
con la primera lactancia materna. Impresionante. En las familias o cualquiera ve a un paciente o a una persona un pequeño temblor, dice, es Parkinson. Pero a veces nos equivocamos, Por supuesto que sí. porque ese temblor tiene muchas explicaciones médicas que pueden deberse a otros factores. Incluso medicamentos, doctor. Así es. Incluso medicamentos. Algunos medicamentos producen un efecto llamado parkinsonismo, Así es. que no es enfermedad de Parkinson. En la persona alcohólica también puede tener estos cuadros por deficiencia de vitamina B, un montón de cosas, y le echamos directamente la culpa al Alzheimer prácticamente poniendo una cruz al paciente. Ahora, al palpar la glándula, cuando uno la palpa, algo podría estar pasando y uno podría palpar eventualmente algunos nódulos tiroideos, de los cuales hay que descartar mucho. Ante eso, hay que acudir al médico. Claro, para determinar si esos nódulos son benignos o malignos, ¿no? Y los nódulos que se palpan ya tienen mínimo 1,5 centímetros. Menos de 1,5 centímetros es difícil de palpar como nódulo. Se palpa así crecimiento de la glándula, pero no se define. Pero de 1,5 centímetros ya se define ya como una alverjita, ya más, de ese tamañito. De ese tamañito. Perfecto. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias a usted, señora, a su familia. Hace tantísimos años que estoy en esta profesión, en medicina, pero es la verdad. Todos los días aprendemos algo nuevo, más aún si tenemos a tremendos especialistas a nuestro costado. No se vaya, señora, que tenemos más consejos para ustedes aprendiendo de nuestro cuerpo, aquí en TV Perú. Este programa llega gracias a Policel, estrecha antifluido. Se mantiene joven aunque pasen los años. Bienvenidos, hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy especial de nuestro programa dedicado a la consulta con el nutricionista. En este caso, y por varias sesiones, vamos a tener a nuestra buena amiga, la doctora Youmi Paz, doctora en nutrición de alimentos. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias y como ustedes verán, en nuestra mesita nos acompaña un vasito de leche. La leche que últimamente está siendo muy mitificada por varias razones que hasta ahora no entendemos y que no ponemos y no viene al caso explicar. Pero hay una alimentación que comienza desde la lactancia materna con la leche materna, que es la leche que fabrica la mamá de un mamífero para otro mamífero, que es un niñito que requiere toda una parte inmunológica importante y la nutrición más especial que se le pueda dar. La ciencia es maravillosa. O sea, el milagro de la vida hecho en el cuerpo humano con la lactancia. Impresionante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. No, muchas gracias, Tomás. Un gusto conversar contigo. Y efectivamente, la leche juega un rol importante, especialmente la leche materna, ¿no? Entonces, nos olvidamos a veces de esa primera secreción que la mamá, elimina, ¿no? Entonces, en este caso, a veces lo eliminamos. No necesariamente es leche todavía, ¿no es cierto? Claro, calostro, ¿no? El calostro. El calostro, que vendría a ser la primera vacuna. Completamente ¿No? de acuerdo, doctora. El Así. calostro materno, la primera agüita que sale de una mama es una agüita que es la primera vacuna que recibe el niño. Increíble, eso es correcto. Y es uno de los principales, de repente, secreciones, la primera secreción láctea en la cual nosotros vamos a contener todo ese sistema de defensas que el niño necesita, por eso definitivamente lo llamamos la primera vacuna. Vamos a despertar al sistema inmunológico, porque el niño ha vivido con el sistema inmunológico de la madre dentro de la cavidad materna. Así es. Cuando tiene contacto con el exterior, va a tener contacto con gérmenes completamente desconocidos. Y esa primera vacuna se da con la primera lactancia materna. Así. Impresionante. Y de ahí maravilla. juega un rol importante la leche materna hasta los 5 o 6 meses, que el niño ya debe empezar con una alimentación complementaria para poder cubrir sus necesidades nutricionales. Ablactancia, así se llama, doctora, ¿no? Así es, ablactancia Es cuando o uno le va alimentación agregando complementaria. más cositas
a la leche materna. Exactamente, ¿no? Entonces ya necesitamos agregar otros alimentos porque ya las necesidades del niño van aumentando. Y ahí juega un rol muy importante elegir alimentos que puedan cubrir, por ejemplo, el tema del hierro, que justamente necesitamos, iniciar también con alimentos como el huevo, iniciar con papillas que vamos a ir adaptando y vamos de repente formando los hábitos de alimentación de este nuevo ser, ¿no? De acuerdo, doctora. Ese proceso de alimentación balanceada a veces puede requerir suplementos en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay algún déficit que en la atención primaria de la salud de ese niño con un percentil de crecimiento un poquito por debajo de lo normal, por eventualmente anemia materna, una mamá anémica va a tener casi de todas maneras un niñito anémico y hay que fortalecer esos primeros alimentos para que no decaiga la cantidad de hierro, de vitaminas, minerales y este niñito pueda desarrollarse en el futuro normalmente. Efectivamente, ¿no? Entonces 6, 7, 8 hasta que cumple el año de edad. Al año de edad definitivamente la alimentación ya, como se dice, ya entra a la olla familiar porque ya va a consumir los alimentos que consumen en la familia, pero es importante que esa alimentación sea balanceada, equilibrada, donde existan grupo de carbohidratos, de proteína, de vitaminas, y de minerales. Porcionados adecuadamente. Y la Eso. porción, que juega un rol muy importante, ¿no? Entonces, para justamente poder cubrir las necesidades del niño, ¿no? Entonces, estamos hablando, cuando hablamos, siempre digo proteínas, ¿qué cantidad de proteínas puede consumir un niño? Yo digo siempre con la manito, ¿no? Entonces, la cantidad, el tamaño de la presita justamente va a ayudar la mano para poder ver la cantidad de la presa que puede consumir el niño. La cantidad también, si le damos de repente ya iniciamos con otro tipo de leche, porque la leche sigue siendo un alimento importante dentro de su alimentación. Así es. Nos va a aportar proteína, carbohidratos, grasas, vitaminas, ¿no? Y minerales que son necesarios para lograr un crecimiento adecuado en este niño, ¿no? Entonces, tenemos también las verduras, que a veces nos olvidamos. No, y además hay que aprender. Hay muchos gustos en la nutrición que son adquiridos y que si no se desarrollan desde pequeños, comienzan a ser dejados y al final el niño termina solamente comiendo papas fritas con mayonesa. Y eso es una cosa que está mal porque estamos perdiendo la oportunidad de enseñarle al niño la variedad y el gusto por las verduras. Exacto, ¿no? Entonces, o a veces nosotros no tenemos ese hábito y estamos transmitiendo esa misma costumbre a nuestros hijos, ¿no? Entonces, cuando la cantidad de verduras que se debe consumir es más o menos las 2 palmas de la mano, ¿no? Es la cantidad Qué buen dato, amigo. que debe Qué buen dato. ¿no? Entonces, doctora, proteínas hemos dicho una palmita de la mano. ¿no? Más o menos en la palma de la mano. Exactamente. Las 2 manos vendría a ser la cantidad de verduras. Si yo le quiero dar un carbohidrato, por ejemplo, papa, arroz, camote, yuca, hacemos como el puño cerrado. Esa es la cantidad que cada persona necesita para poder cubrir sus necesidades. Por supuesto, la manito de un bebita no es la misma manito que un adulto. Entonces, eso tiene que ir de acuerdo al tamaño de la manito del bebito. Entonces, pero es como tener un plagio, señora. Ahí tiene ahí su comprimido. Pues, ¿cómo? Si no sé cómo porcionar. Lo estamos diciendo con consejos prácticos y fáciles para todas las familias, todos los grupos de alimentos. Los colores, doctora. Otra cosa que es bien bonita además, porque no solo la comida entra por la boca, sino por la vista también. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, la variedad de colores va a lograr también una variedad de nutrientes, de vitaminas, de minerales que justamente se posicionan en los colores, ¿no? Entonces, un color naranja me va a proporcionar mayor contenido de vitamina A, ¿no? Que es muy importante y necesario en una etapa infantil, ¿no? Entonces, los colores también, de repente, medios amarillos, ¿no? Vitamina C, que los colores rojos potentes, antioxidantes. El licopeno. El licopeno, ¿no? Tomate, vamos a decir, o sea, un montón de cosas. Y eso, otra cosita, doctora, porque no necesariamente todo tiene que ser chancado y molido. Hay a cierta edad en que el niñito también tenía que aprender el reflejo de la masticación. Totalmente de acuerdo, porque a veces nosotros cuando ya viene 6, 7 meses, como hemos dado ya licuadito, bien aplastado, queremos seguir dándole cuando el niño tiene 1 o 2 años. Es importante que el niño mastique. Recordemos que en la boca tenemos una enzima que es la tialina. Claro. Y entonces que empieza a digerir justamente aquellos alimentos que son ricos en carbohidratos y que
lo que generalmente comemos, tenemos que hacer que lo empape bien con la saliva para que pueda digerir bien el niño, no tenga ningún problema, ¿no? De A nivel acuerdo. digestivo. Doctora, acá también tiene que haber un tema, no es el caso, pero los niños tienen que ir al dentista. O sea, Totalmente. esa es otra de las cosas. Hay un control del niño sano a través del odontólogo. Y eso también es importante porque no queremos que este niño a la larga termine sufriendo de estas cosas. Esto es alimentación balanceada. Uno debería poder tener supervisión. ¿Centros de salud dan esta supervisión? Sí, es muy importante poder acudir al nutricionista para que le pueda orientar acerca de cómo debe ser la alimentación del niño, ¿no? Entonces, de repente tener una consulta mucho más personalizada, porque cada niño tiene diferente necesidad, ¿no? Entonces, es adaptar. Hay niños que son inapetentes, hay niños que de repente están yéndose por el tema del sobrepeso y la obesidad, entonces tiene otro direccionamiento en el El niñito tratamiento. que cierra la boca y le da, por más avioncito que le hagas y no quiere abrir la boca. Son cositas así, pero eso tiene que ver, amigos, con una parte de los centros de salud que se llama control del niño sano. Así es. Y el control del niño sano es fundamental para medir los niveles de crecimiento, la rapidez de crecimiento y la formación física de todos los niños. Doctora, ¿qué tal si nos despedimos haciendo un Claro que sí. brindis? Siempre he sido así. Me encanta la leche, doctora. Salud, Muchísimas salud. gracias. Salud, salud por todos ustedes. Nos vemos. Seguimos con más. En las familias o cualquiera ve a un paciente o a una persona un pequeño temblor, dice, es Parkinson. Pero a veces nos equivocamos, Por supuesto que sí. porque ese temblor tiene muchas explicaciones médicas que pueden deberse a otros factores. Incluso medicamentos, doctor. Así es. Incluso medicamentos. Algunos medicamentos producen un efecto llamado parkinsonismo, Así es. que no es enfermedad de Parkinson. En la persona alcohólica También. también puede tener estos cuadros por deficiencia de vitamina B, un montón de cosas, y le echamos directamente la culpa al Alzheimer, prácticamente poniendo una cruz al paciente. Ahora, al palpar la glándula, cuando uno la palpa, algo podría estar pasando y uno podría palpar eventualmente algunos nódulos tiroideos, de los cuales hay que descartar mucho. Ante eso, hay que acudir al médico. Claro, para determinar si esos nódulos son benignos o malignos, ¿no? Y los nódulos que se palpan ya tienen mínimo 1,5 centímetros. Menos de 1,5 centímetros es difícil de palpar como nódulo. Se palpa así crecimiento de la glándula, pero no se define. Pero de 1,5 centímetros ya se define ya como una alverjita, ya más, de ese tamañito. De ese tamañito. Perfecto. Muchísimas gracias, familia peruana. Cada vez que nosotros invitamos a un especialista, nos preocupamos porque esta persona esté al día y tenga un colegio médico del Perú y, si es necesario, un registro nacional de especialistas. Eso lo ve usted aquí en sus pantallas. Por eso, cada vez que vaya algún médico, averigüe un poquito acerca de su especialidad y quién es la persona a la cual usted le está confiando su salud. De eso se trata, queridos amigos. Y nosotros vamos a repetir esto inmediatamente después de estos mensajes comerciales. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Perú. Hoy día estamos en nuestro consultorio con el neurólogo y nos acompaña el maestro Danilo Sánchez, director de neurología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. En una reunión anterior he expresado al doctor el cariño que le tengo a esa institución. Casi todos los médicos del Perú hemos rotado por el instituto y hemos aprendido muchísimo. Y recuerdo todavía, doctor, el Paraninfo. No sé si se seguirá usando, doctor, pero ahí es donde estábamos con un pánico por las preguntas, porque siempre ha sido una institución sumamente exigente con la preparación de la neurología. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá para tocar un tema que está afectando o que he notado, no sé si es una apreciación mía,
mayor cantidad de personas que están sufriendo del mal de Parkinson. No sé si usted ha notado lo mismo o yo estoy equivocado. Sí, cada vez lo observamos más. ¿Y por qué? Porque cada vez también aumenta el número de personas mayores. Igual que la enfermedad de Alzheimer afecta a las personas mayores de 60 con más frecuencia, pero sin embargo lo vemos desde etapas tempranas de la vida también. Yo quiero dedicarle este programa también a un gran amigo mío que debutó en la época que me formaba en Chile con Parkinson a los 31 años. Y en este momento tiene mi edad, ¿no? Y tiene la enfermedad sumamente avanzada y se está manejando incluso con algunas gotitas bajo la lengua que lo ayudan momentáneamente a mejorar periodos bien ansiosos, etc. Doctor, ¿en qué consiste la enfermedad del Parkinson, por favor? Esta también es una enfermedad llamada neurodegenerativa, es decir, determinados núcleos en el cerebro van disminuyendo la cantidad de neuronas. ¿Neuronas que producen sustancias? La principal, la dopamina, pero también otros neurotransmisores también se van a afectar. De ahí que el problema sea complejo incluso en el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Igual van a haber factores genéticos que predisponen a determinadas enfermedades, a determinadas personas, a determinadas familias a tener esta enfermedad. Al suceder esta disminución de las neuronas, se pierde estas sustancias, se afectan redes que van a comprometer varias funciones. Hay sustancias que se ponen, entre otras sustancias, impidiendo el paso de los neurotransmisores y la unión neuroneuronal. Así es. Y el cerebro es sumamente complejo, es una serie de redes, participan los famosos receptores. Ajá. Que van a captar y van a transmitir el impulso a otra neurona que tiene otro neurona. Y se produce un desbalance en todos los sistemas. Hay algunas características. Por ejemplo, la persona pierde la capacidad de soltura, se vuelve lo que nosotros nos enseñaron en el hospital, la rueda dentada, ¿no es cierto? Luego, una inexpresión facial, hay una caída del tono, uno no sonríe, sino hay una inexpresión. Micrografía. La persona casi de un momento a otro comienza a escribir mucho más chiquito de lo que escribía. Y esos son en estadios más o menos tempranos de la enfermedad. Así. Y el temblor fino en reposo. Básicamente, doctor... Sí, hay una característica fundamental que a veces no nos damos cuenta, y es que vemos a la persona que disminuye su estado de ánimo. Ajá. Si era una persona dinámica, proactiva, empieza a no querer hacer las cosas, empieza a tenerle... ¿Porque siente algo? Empieza a tener lentitud, y ahí viene la equivocación a veces. Debe ser una depresión, ¿no? Y a veces eso se aplica también al Alzheimer. Alguien está fallando la memoria, la orientación, está deprimido. Y nos confundimos. No se trata de una depresión. Podría ser Alzheimer, podría ser Parkinson. Pero ¿qué es lo que caracteriza al Parkinson? Que físicamente se vuelven más lentos. Sus movimientos, su pensamiento para hacer las cosas, y eso es lo más significativo. Pero uno no pierde inteligencia, doctor. No pierde inteligencia. Su cerebro está... Eso es lo más dramático, creo yo, de la enfermedad. Se da cuenta de todo lo que le pasa. Comparando con Alzheimer, el paciente con Alzheimer no se da cuenta de lo que le pasa. Cuando uno le dice, ¿qué tiene usted? Yo estoy bien. Su memoria, no, yo me siento bien. Mira, hay ausencia o pérdida del conocimiento de la enfermedad. No tiene conciencia de enfermedad. El paciente con Parkinson está plenamente y la sufre toda, ¿no? Entonces, eso es lo más característico. Pero a veces en las familias o cualquiera ve a un paciente o a una persona un pequeño temblor, dice, es Parkinson. Pero a veces nos equivocamos. Por supuesto que sí. Porque ese temblor tiene muchas explicaciones médicas que pueden deberse a otros factores.
Incluso medicamentos, doctor. Así es. Incluso medicamentos. Algunos medicamentos producen un efecto llamado parkinsonismo, Así es. que no es enfermedad de Parkinson. En la persona alcohólica También. también puede tener estos cuadros por deficiencia de vitamina B, un montón de cosas, y le echamos directamente la culpa al Alzheimer prácticamente poniendo una cruz al paciente. ¿Qué debe hacer un paciente con sospecha de Parkinson? De Parkinson? Por ejemplo, si vemos que alguien tiembla, ya es un signo que nos obliga a investigar, ¿no? Y como muy bien lo ha señalado, hay una serie de causas que el neurólogo ya sabe que ese síntoma hay que encontrar otros signos. Uno de ellos es la rueda dentada, otro es la famosa bradiquinesia, es decir, lentitud en el movimiento para caminar, etc. La bradisiquia, lentitud para el pensamiento, también se vuelven más lentos, ¿no? Entonces, vemos una serie de indicadores porque el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico. O sea, ahí por más que le tome una resonancia, tomografía, nos puede ayudar a descartar. Mano, doctor, mano, conocimiento. Así Eso es clínico. Entonces, pero hay que diferenciarlo. Puede ser un temblor esencial, familiar, pero que no requiere medicación para Parkinson. Y muchas veces nos llegan pacientes con temblor esencial recibiendo medicación para Parkinson. Entonces, una vez que el especialista dice, no, este es un Parkinson que está comenzando, ya hay una serie de medicamentos que se usan para evitar que esta enfermedad se acelere. Básicamente se enlentece la evolución de la enfermedad. Así es, y se mejoran los síntomas. Y se mejoran los síntomas. Porque si no puede caminar, el medicamento hace que se... Hay una película, Despertares. Despertares, la he ¿no? visto, sí. Que están todos en la cama. Y la dopamina fue, y creo. cuando justamente la levodopa, se descubre, ¡plum!, empiezan todos a caminar, a hacer sus cosas. Tremenda Maravilloso. película. Sí. Doctor, la ciencia avanza. Hay personas, digamos, sumamente famosas, importantes, vamos a decir, Muhammad Ali, Cassius Clay, Michael Fox, ¿no? O sea, de Volver al Futuro, ¿verdad? Que han dedicado prácticamente su vida entera a la investigación de esta enfermedad y lo siguen haciendo. ¿Se ve una luz al futuro, doctor, para mejorar? Porque tengo entendido que a partir de radioterapia, radiofrecuencia, tomografías mucho más exclusivas, hay ciencia, nueva tecnología que permite llegar a los focos del movimiento, por ejemplo. Se conoce mucho de los circuitos, se conoce mucho que hay circuitos que están bloqueados o que están hiperestimulados y hay un desarrollo en lo que es la microcirugía. Se va cortando determinados haces y que van a mejorar, sea la rigidez o sea el temblor, lo van a solucionar, pero a veces temporalmente. Últimamente estamos acudiendo a la implantación de microelectrodos. Lo ultimito, ¿no? Elon Musk Así lo ha es. hecho inicialmente. Entonces, que tienen un monitor externo que permite presionar un botón y darle nuevamente la movilidad al paciente. Entonces se está trabajando mucho en nanotecnología. Eso es importantísimo y sí, se avisoran cambios porque lo más significativo en el Parkinson es la función motora, ¿no? La lentitud, la rigidez que no les permite movilizarse o demasiado temblor. Cualquiera de esos problemas está siendo abordado. Ojalá, doctor, tengamos acceso pronto y que los científicos, como en todo el mundo, sigamos investigando, los médicos, sigamos aprendiendo la ciencia, las nuevas tecnologías, lo que nos ofrece el mundo para ir combatiendo enfermedades que ya están acá y que hay muchas personas que eventualmente no tienen el acceso a ese tipo de tratamientos, pero la ciencia avanza, nosotros vamos a tener paciencia. Estamos básicamente aprendiendo acerca de las enfermedades para detectarlas precozmente y ponernos en manos de buenos especialistas como sí los hay en nuestro país. Doctor Danilo, muchísimas gracias. Un placer y un honor tenerlo en nuestro set, la verdad, y muchas gracias a ustedes, queridos amigos. Todos los días aprendemos un poquito más de salud y prevención. Seguimos con más del programa enseguida.
Ahora, al palpar la glándula, cuando uno la palpa, algo podría estar pasando y uno podría palpar eventualmente algunos nódulos tiroideos, de los cuales hay que descartar mucho. Ante eso, hay que acudir al médico. Claro, para determinar si esos nódulos son benignos o malignos, ¿no? Y los nódulos que se palpan ya tienen mínimo 1,5 centímetros. Menos de 1,5 centímetros es difícil de palpar como nódulo. Se palpa así crecimiento de la glándula, pero no se define. Pero de 1,5 centímetros ya se define ya como una alverjita, ya más, de ese tamañito. De ese tamañito, perfecto. Muchísimas gracias, queridos amigos. Algo que quiero que quede muy en claro. La ciencia avanza y nosotros tenemos que avanzar con ella. Por eso en este programa vamos a enseñar ciencia y nuevas tecnologías y esperemos que algún día estén siempre al alcance de todos los peruanos. Y eso lo vamos a hacer enseguida, después de estos mensajes comerciales. Muchísimas gracias, amigos, siempre por la señal de TV Perú y Doctor TV. Este programa llegó gracias a Policel, estrecha antifluido. Se mantiene joven aunque pasen los años. Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa dedicado a la consulta con el endocrinólogo. Hoy día nos acompaña la doctora endocrinóloga Elizabeth Salsavilca del Hospital Sabogal de Salud. Bienvenida, doctora. Buenas. Muchísimas gracias. Doctora, hoy día vamos a hablar de una glándula importantísima, quizás sea el motor de nuestro cuerpo, o por lo menos el regulador de toda la energía de nuestro cuerpo. Así es, la tiroides es la que produce la energía mitocondrial, que son las organelas que dan toda la energía para que las células trabajen. Por lo tanto, la hormona tiroidea actúa a todas las células, desde el cabello hasta la punta del pie. Ninguna se queda sin su efecto. Sin el efecto de la glándula tiroides. Es un efecto de una glándula, amigos, que está situada a nivel del cuello. Es fácil de localizar si uno localiza la manzanita de Adán, vamos a decir, acá la localiza, y luego baja 2 deditos y tiene una forma de mariposa. Tenemos en la pantalla que podemos ver cómo es la glándula tiroides, dónde se localiza. Vamos a ver una siguiente imagen para que tengamos más claro cómo es. Es una glándula importante que está ahí y hay buenas noticias. Al ser una glándula bastante externa, uno puede tener un buen acceso a esta glándula. No es como el páncreas, doctora, que está atrás retito, de ahí no se puede llegar. Pero hay un truquito porque uno puede hacerse un autoexamen de cuello, que además es saludable, para palpar su glándula tiroides. Doctora, ¿me permite, por favor? Sí, por supuesto. A ver, la doctora va a ser de mi paciente. Yo le voy a pedir a nuestro paciente, por ejemplo, que puede ser usted en casa, en el baño, ¿ya? Que simplemente haga una pequeña hiperextensión de cuello. Localizo con 2 deditos el cartílago cricoides, bajo 2 dedos y acá debería palpar o no palpar la glándula tiroides. ¿Qué es lo que sucede? Que lo normal es no palparla, doctora, Exacto. ¿no es cierto? No se palpa, porque Por favor. son muy delgadas. La tiroides mide solamente 3 centímetros, es bien delgada y por lo tanto no se palpa una tiroides normal. Ajá. Si uno ya lo palpa, se llama bocio. Bocio, que es un agrandamiento de la tiroides. Perfecto. La tiroides puede agrandarse, sí. Incluso tiene que ver la falta de yodo, ¿no es cierto? Exacto. Antes, yo me recuerdo unos guacos retratos que habían desde la época muy antigua, donde había pacientes con bocio en la altura porque había ausencia de yodo. Hoy la sal viene yodada para prevenir el bocio y casi es muy difícil encontrar un bocio. Eso fue un éxito de salud pública en los años 60, 70. De acuerdo con eso. Sí, porque en la sierra, tanto de sur y norte, la gente consumía sal de mina, que no tenía yodo. Y por lo tanto, la pobre tiroides, por captar algo de yodo, se agrandaba y daba grandes bocios. Vino la sal yodada y fue a la sierra y ya.
se comenzaron a disminuir. A disminuir, perfecto. Ahora, al palpar la glándula, cuando uno la palpa, algo podría estar pasando y uno podría palpar eventualmente algunos nódulos tiroideos, de los cuales hay que descartar mucho. Ante eso, hay que acudir al médico. Claro, para determinar si esos nódulos son benignos o malignos, ¿no? Y los nódulos que se palpan ya tienen mínimo 1,5 centímetros. Menos de 1,5 centímetros es difícil de palpar como nódulo. Se palpa así crecimiento de la glándula, pero no se define. Pero de 1,5 centímetros ya se define ya como una alverjita, ya más, de ese tamañito. De ese tamañito, perfecto. Pero los exámenes ahora, el advenimiento de la ecografía, doctora, que realmente nos da una información muy precisa, es un examen no invasivo, no es caro y Así fácilmente uno puede acceder a evaluar muy bien una glándula tiroides. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la glándula tiroides? Ha dicho dar la energía al cuerpo. Sí. Pero hay glándulas que le llaman en equilibrio eutiroideo, pero hay glándulas que funcionan mucho o que funcionan poco. Así es. La glándula tiroidea produce hormona tiroidea y tiene un rango bastante pequeño. Si es que produce menos, vamos a tener un hipotiroidismo. Y si produce más, un hipertiroidismo. Y también una enfermedad muy importante, como hemos dicho, son los nódulos, en donde puede tener el paciente el nódulo, pero su función tiroidea se mantiene normal. Y estos nódulos tienden a ser generalmente nódulos benignos, digamos. Y también hay enfermedades inmunológicas, doctor, el famoso Hashimoto, por Sí, ejemplo, la que es Hashimoto. más común de lo que parece. Y es ligado más a las mujeres y son de líneas familiares. Exacto, hay una predisposición genética Sí. muy sólida, muy fuerte. Y afortunadamente, doctora, esto produce esta inflamación que baja la función de la glándula tiroides, se ven las hormonas, pero tenemos medicamentos muy propicios que imitan a la perfección a la hormona tiroidea. Exacto, sí, eso es cuando ya determinamos una patología. Pero quiero aprovechar el momento, Por favor, doctora. ¿no?, en que muchas personas creen que la tiroides está dentro de la garganta. Entonces dice, tengo ronquera, tengo tos, me pica, ¿no estaré mal de la tiroides? Entonces ahí hay que decir no. Como usted ha mostrado, ahí está en la imagen, ¿no? Miren, la garganta está detrás de ese cartílago blanco, ¿no? Si estarán ponchando la imagen, y la tiroides está por fuera. Entonces, la tiroides no te va a dar ni carraspera, ni picazón de garganta, ni alteraciones en la voz. Eso, como siempre digo, es campo del otorrino. Genial. Otorrinos. Qué buena aclaración, doctor. Excelente. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que esta glándula puede tener fallas, puede tener defectos de producción hormonal. O produce mucho o produce poco. Así es. Muy bien. Las principales, vamos a tratar, voy a aprovechar, doctora, para citarla en otra oportunidad y hablar expresamente del hipotiroidismo, cuando funciona poco la glándula, hay poca hormona, y del hipertiroidismo, que sucede cuando funciona mucho y hay exceso de. Perfecto. Pero ninguna de las dos situaciones se puede considerar normal. Ah, no, son ya alteraciones de la función tiroidea. Perfecto. ¿Algo más que agregar de la glándula? ¿Formas de cuidarla, por ejemplo? Sí. ¿Cómo uno puede mantener una salud adecuada La de la salud glándula tiroidea tiroides? es consumiendo la sal adecuada. Si uno consume excesiva sal, o sea, si consume muchos snacks, porque los snacks tienen la galleta de soda, todo lo que es Que consumes uno y no puedes empaquetadito, parar. esas tienen un promedio de 8 a 10 gramos de sal, cuando nuestro consumo debe ser de 4 a 5. Entonces, Ajá. ese exceso de sal molesta a la tiroides, le hace trabajar más sus transportadores de sodio, entonces me la altera. Ya. Otro que sí, un mito, por favor, que siempre me preguntan, que si las que tienen tiroides alterada pueden usar o comer brócoli, coliflor, porque dice que es dañino, según el internet. Ya, entonces digo, coman con tranquilidad. Lo que pasa es que en el internet es de todo el mundo. Hay sitios donde consumen crudo esos vegetales.
y no se debe consumir crudo para no molestar a la tiroides. Pero nosotros comemos cocinadito, así que no va a pasar nada. Pueden consumirlo. De acuerdo. Vamos a seguir con este tema de la glándula tiroides. ¿Cuál es el camino que uno debe seguir en el caso de palparse la glándula tiroides o de notar una bolita? El primer paso es hacerse una ecografía y pedir un perfil tiroideo, TSH y T4 libre. Con eso definimos la función y con la ecografía definimos la forma del nódulo, su tamaño, sus características de circulación, sus características de calcificación y de su forma. Entonces nosotros tenemos en ecografía una clasificación que se llama TRADS. Y el TRADS me indica si ese nódulo tiene tendencia benigna o tendencia maligna. Si tiene tendencia maligna, un TRADS alto, el siguiente paso es hacerle una biopsia. Por punción con Por aguja punción con aguja fina, que es súper sencillo. Súper sencillo, no se angustie, es algo Así muy es. sencillo de hacer, ¿no es Así cierto? es, no hay corte, no hay anestesia, nada, es súper sencillo. Perfecto. Una vez con calma se esperan los resultados, porque siendo una glándula asequible, no solo la cirugía es una tremenda solución, sino que además existen algunos efectos yodados que pueden ayudar a que este tipo de patología maligna pueda ser curada. Esa es la parte buena, porque cuando uno dice, señor, usted tiene cáncer de tiroides, ya, lagrimitas afuera, porque uno piensa y asocia a los otros cánceres. Primer punto, la tiroides o el cáncer de tiroides es curable en el 95%. Segundo punto, así por ahí se nos escape una célula maligna, se le da yodo radioactivo y con eso se elimina el cáncer. Ahora, el yodo radioactivo, a diferencia de la radiación que usan los oncólogos, es una radiación gamma que solamente va a la tiroides. La otra radiación es una radiación alfa, que me queda sin pelo y todo lo demás. Así que aquí no pasa nada. Su yodo y listo. Pero para eso, el diagnóstico oportuno, el diagnóstico preciso que solamente se hace si usted se palpa algo, tiene que ir a su doctor y no tomar algunas hierbitas que le puede decir su vecina o alguna cosa. Exacto. Esa es la forma de enfrentarlo, doctora. Elizabeth, muchísimas gracias por estar acá, Ok. porque creo que ha sido súper claro e importante esta información para usted y su familia. Regresamos con más de nuestro programa. No se vaya, por favor. Muy bien, muchas gracias. Queridos amigos, el tema que quiero tocar en este momento es sumamente importante. Gente inescrupulosa, gente despreciable, diría yo, está asociando mi imagen a productos que venden sin factura, sin saber qué es lo que tienen, usando las redes sociales, incluso la inteligencia artificial. Yo no he inventado la cura para la diabetes, tampoco tengo las pastillas para el reumatismo o para las articulaciones. Eso no existe, no es verdad. Usan nuestro nombre y de algunas personas que están en la vista de todo el mundo, como vamos a decir, personas que tienen influencia, para robar. Y eso no lo podemos permitir. Por eso quiero que usted sepa que yo no vendo nada. No hay ninguna medicina, ni que haya fabricado, ni que haya vendido, ni que haya estudiado. Eso ni siquiera sé qué contienen eso que le están vendiendo a usted. No se deje estafar. Es todo una burda mentira. Aclarado esto, queridos amigos, solamente nos despedimos el día de hoy. Hasta nuestro próximo programa. Acompáñenos.